La leyenda eterna de Boudica. Un eco de resistencia. En las brumosas profundidades de la historia británica, donde el mito y la realidad se entretejen, emerge la figura legendaria de Boudica, una reina guerrera que desafió al imponente imperio romano. Su nombre resuena como un susurro persistente de libertad y resistencia, un testimonio inquebrantable de valentía que continúa inspirando a los corazones británicos. Explorando más allá de los fragmentos históricos, adentrándonos en los ecos emocionales que aún transmiten su historia, descubrimos a una mujer excepcional, nacida en el seno de una sociedad celta vibrante y compleja. Su pueblo, los Icenos, habitaba las fértiles tierras del este de Inglaterra, un enclave rodeado de ríos y bosques sagrados. En este escenario, Boudica nació alrededor del año 30 después de Cristo, hija de un noble linaje, destinada a liderar. La sociedad icena era una sociedad jerárquica pero flexible, donde las mujeres podían alcanzar posiciones destacadas como regentes o incluso guerreras. En un entorno así, Boudica aprendió los valores del honor, la lealtad y la resistencia, pilares fundamentales de su carácter. La espiritualidad era el hilo conductor de la vida icena. Los druidas, guardianes de los misterios sagrados, guiaban a las personas, conectándolas con las fuerzas sobrenaturales que gobernaban el mundo. Boudica creció imbuida de estos rituales y creencias, que conformaron su visión del mundo y su conexión con la naturaleza. El arribo de los romanos trajo cambios ineludibles a los icenos. Desde su juventud, Boudica pudo haber presenciado intercambios con diplomáticos y comerciantes romanos, escuchando historias de un imperio vasto y ambicioso que extendía su dominio por doquier. Con el tiempo, Roma reclamó las tierras de los icenos, imponiendo leyes y tributos opresivos. La indignación y la resistencia se encendieron en los corazones de los britanos, y Boudica se alzó como su líder, una fuerza indomable contra la tiranía. Su rebelión fue un torbellino de furia y desesperación, una lucha por preservar la libertad y la identidad británica. La imagen de Boudica en su carro de guerra, con lanzas en mano desafiando al tiempo y al olvido, se ha convertido en un símbolo perdurable de su espíritu inquebrantable. La historia de Boudica continúa resonando en la imaginación colectiva, inspirando obras de arte, literatura y cine. Es una encarnación de la resistencia ante la opresión, un testimonio de la resiliencia y el valor humanos. Su leyenda nos recuerda el poder de la determinación individual en la batalla contra la adversidad, un eco que continuará inspirando a las generaciones venideras. La precaria alianza de Boudica con Roma, el año 43 después de Cristo, marcó un punto de inflexión en Britania, alterando irremediablemente el frágil equilibrio del poder. La llegada de Roma no trajo solo sus legiones conquistadoras y su infraestructura, sino también su implacable burocracia y su ansia de control. Los icenos, un pueblo celta, intentaron mantener una diplomacia cautelosa con los invasores. Inicialmente parecieron estar entre las tribus que aceptaron una alianza, permitiéndoles conservar cierta autonomía y evitar la devastación que asoló a otros pueblos celtas. Sin embargo, esta paz era ilusoria. Roma no toleraba la independencia indefinida, y su astuta maquinaria política buscaba constantemente transformar a sus aliados en súbditos. Así, los icenos caminaban sobre un filo de navaja, conscientes de que su libertad pendía de un hilo. La tierra que los sustentaba, los ríos que saciaban su sed y los cielos a los que invocaban en sus rituales, se convirtieron en testigos silenciosos de la creciente amenaza del poder imperial. En algún momento de su juventud, Boudica se casó con Prasutagus, el rey de los icenos. Su unión fue tanto política como personal, un vínculo destinado a fortalecer la estabilidad del reino en medio de la incertidumbre. Aunque los detalles de su relación son escasos, las crónicas sugieren un matrimonio equilibrado, donde dos líderes encontraron un propósito común en su deber hacia su pueblo y su compromiso mutuo de proteger su herencia. Prasutagus era un gobernante astuto, que navegaba las peligrosas aguas de la política romana. Durante su reinado, logró mantener una paz precaria con Roma a través de una lealtad ambigua. Su reino permaneció como un estado cliente, disfrutando de cierta autonomía a cambio de aceptar el dominio indirecto del imperio, pero este equilibrio no era estable. Prasutagus sabía que Roma veía a sus aliados como temporales, y que tarde o temprano los icenos serían absorbidos por completo en la implacable maquinaria imperial. Boudica, como reina consorte, no era una figura pasiva en la sociedad celta. Las reinas no eran meras esposas, eran líderes por derecho propio.
Es probable que participara activamente en los asuntos del reino, desde decisiones políticas hasta la organización de ceremonias religiosas que mantenían la cohesión social. Juntos, Boudica y Prasutagus gobernaron con sabiduría y patriotismo, inculcando en sus hijas no solo el amor por su tierra, sino también la conciencia de que su linaje llevaba consigo la responsabilidad de salvaguardar la libertad de su pueblo. La vida hogareña de los Icenos estaba profundamente conectada con la naturaleza y los ritmos de la tierra. Los festivales marcaban los cambios de estación, y el hogar no era solo un refugio físico, sino también un espacio espiritual. Boudica y Prasutagus criaron a sus hijas en medio de historias de heroísmo, cánticos de honor y enseñanzas sobre los dioses y antepasados. Sin embargo, bajo la aparente tranquilidad, se gestaban tensiones que pronto romperían el precario equilibrio. Aunque Prasutagus, para preservar la paz, Roma nunca fue un socio dispuesto a compartir el poder. Las semillas del conflicto ya estaban sembradas y el destino de Boudica y su familia quedó ligado a las ambiciones del Imperio Romano. El auge de Boudica, la llama de la rebelión. En el delicado equilibrio entre el poder y la sumisión, Roma vio a los Icenos como herramientas útiles para mantener a raya a las rebeldes tierras del norte. Pero este pacto inestable ocultaba un pozo de tensión creciente. Con cada exigencia romana de mayores tributos y menos autonomía, los Icenos sintieron que su libertad se restringía. Mientras tanto, la presencia de colonos romanos, respaldados por el imponente poder del imperio, planteó un nuevo conflicto. Se apropiaron de tierras y recursos, empujando a los habitantes británicos al borde. Esta sutil invasión no escapó a la aguda mirada de Boudica, una mujer que observaba con creciente inquietud. Para Roma, era un ejercicio de poder, pero para los Icenos era una amenaza a su identidad y forma de vida. La muerte del rey Prasutagus provocó un cambio decisivo. En un intento desesperado de proteger a su pueblo, había nombrado al emperador Nerón como coheredero junto a sus hijas. Pero en un giro del destino, este astuto movimiento no detuvo las ambiciones imperiales. Los romanos lo interpretaron como una oportunidad para apoderarse completamente del territorio iceno. Lo que siguió fue un asalto sistemático a la dignidad de los icenos. Los aristócratas fueron despojados de sus tierras y propiedades, y la misma Boudica fue azotada públicamente. Pero el ataque más atroz fue la brutalización de sus hijas a manos de los soldados romanos. No solo se profanó la familia de Boudica, sino también los cimientos mismos de la sociedad icena. La realeza era sagrada, un vínculo entre los mortales y los dioses. Humillarlos no fue solo un asalto personal, fue una afrenta a todo el pueblo iceno. Roma, en su arrogancia, subestimó el poder de estas indignidades. Estos abusos, que eran una rutina para sus administradores, encendieron una llama de rabia en los corazones de los icenos. La humillación de su reina resonó en cada rincón de su reino, un grito de injusticia que sembró las semillas de la resistencia. Fue en este crisol de dolor y humillación que surgió Boudica, una guerrera en el alma. La brutalidad que había soportado no apagó su espíritu, sino que encendió una furia que no podía ser contenida. En lugar de la reina de tiempos de paz, se convirtió en un símbolo viviente de la resistencia, un faro para los oprimidos. Junto a su pueblo y apoyada por otras tribus que también habían sufrido bajo el yugo romano, Boudica se preparó para la rebelión. Su objetivo era más que la venganza. Buscaba liberar a Britania de la tiranía de Roma. Con cada acción, Boudica se convirtió en un faro de esperanza, inspirando a los oprimidos a desafiar al opresor. No fue una elección, sino una imposición brutal. La humillación que había sufrido se convirtió en el catalizador de una lucha que cambiaría el curso de la historia. Rebelión en Britania. La venganza de Boadicea. En las tierras ancestrales de los Trinovantes, recientemente despojados de su ciudad sagrada de Camuloduno por la opresión romana, el dolor y la ira corrían por sus venas. Su antigua capital había sido transformada en una colonia romana, donde los veteranos de guerra disfrutaban de privilegios que superaban a los de los nativos. La arrogancia y las injusticias de los colonizadores habían llevado a los Trinovantes al borde del abismo. En medio de la desesperación, apareció una líder carismática, Boadicea. Con su corazón ardiendo de dolor y su visión de un futuro liberado, recorrió las tribus cercanas, encendiendo en ellas la llama de la rebelión. Sus palabras resonaron como truenos, despertando el espíritu guerrero de los Trinovantes. Boadicea no se contentaba con un mero levantamiento.
Su plan era unir a todas las tribus británicas bajo un estandarte común, dejando atrás los rencores tribales. Juntos formarían una fuerza formidable capaz de desafiar al poderoso Imperio romano. Pero los celtas no eran solo estrategas, eran también profundamente espirituales. Antes de enfrentarse a la formidable máquina de guerra romana, Boadicea buscó la bendición de Andraste, la diosa celta de la victoria y la venganza. En una solemne ceremonia, se dice que invocó a la deidad en un lugar sagrado, posiblemente un bosque consagrado o una colina mística. Entre cánticos y llamas sagradas, Boadicea ofreció sacrificios, implorando la guía y protección de Andraste. En las fuentes romanas, aunque teñidas de sesgo, se mencionan rituales impactantes que pretendían infundir miedo en los enemigos y coraje en los propios guerreros celtas. Con el ejército reunido ante ella, Boadicea pronunció un discurso que no fue solo una llamada a las armas, sino un recordatorio de todo lo que habían perdido y lo que podían recuperar. Sus palabras fueron un pacto sagrado entre ellos, su reina y sus dioses. No luchamos por la gloria de una reina ni siquiera por nuestras propias vidas. Luchamos por la libertad, por nuestras familias, por la tierra que los dioses nos han confiado. Roma cree que puede arrebatarnos nuestra dignidad, pero no sabe lo que es enfrentarse a un pueblo unido, proclamó Boadicea. Hoy les prometo esto. Venceremos o pereceremos, pero nunca seremos esclavos. Sus palabras fueron recibidas con gritos de aprobación y el estruendo de las espadas golpeando los escudos. Para los guerreros celtas, estas no eran meras promesas, eran juramentos, un compromiso inquebrantable con su causa. Con alianzas forjadas, armas preparadas y la bendición de Andraste, Boadicea dirigió a sus tropas hacia su primer objetivo, Camuloduno, la colonia romana que simbolizaba su opresión. El incendio de Londinium, un testimonio de la furia celta. El asalto celta fue un relámpago devastador, un ataque feroz y directo que dejó a las legiones romanas aturdidas y desorientadas. Los carros de guerra, manejados con una destreza letal, sembraron el caos entre las tropas romanas, mientras que los guerreros britanos se cerraban sobre ellos como una garra implacable. La 9ª legión quedó virtualmente aniquilada, sus soldados abatidos en masa, atrapados en una carnicería de la que no había escapatoria. Solo la caballería, bajo el mando directo de Cialis, logró huir del campo de batalla, escapando por poco de la aniquilación. Para los britanos, esta victoria no fue solo una demostración de fuerza, sino una humillación pública para Roma. La noticia de la derrota de la 9ª legión hispana se extendió como una llamarada en Londinium y Verulam, donde los colonos romanos comenzaron a temer por sus vidas. Las fuerzas romanas en Britania, aunque bien entrenadas, eran insuficientes para contener una rebelión de tal magnitud. El procurador romano, Catu Decianus, cuya administración brutal y opresiva había avivado la rebelión, demostró ser incapaz de gestionar la crisis. En lugar de organizar una defensa o negociar, optó por huir, abandonando a los colonos a su suerte. Cruzó el Canal de la Mancha hacia la Galia, buscando refugio en el continente. Su partida fue tanto un acto de cobardía como una admisión de que Roma había perdido temporalmente el control de Britania. La fuga de Cato Decianus dejó un vacío de liderazgo en la provincia. Mientras tanto, Suetonio Paulino, el gobernador de Britania, estaba ocupado en una campaña militar en la isla de Mona, intentando eliminar a los druidas, figuras clave en la resistencia celta. La falta de coordinación entre las autoridades romanas dio a Boudica y su ejército tiempo para consolidar sus fuerzas y planificar su próximo movimiento. El siguiente objetivo de Boudica era Londinium, la actual Londres, una próspera ciudad comercial y administrativa que se había convertido en un pilar del dominio romano en Britania. Aunque joven en comparación con otras ciudades del imperio, Londinium era un centro vital. Situada a orillas del río Támesis, era un punto neurálgico para el comercio, con sus muelles repletos de barcos que transportaban mercancías desde y hacia el continente. Sin embargo, su importancia económica no estaba respaldada por unas sólidas defensas. Londinium carecía de murallas significativas y la guarnición romana local era pequeña, incapaz de resistir un ataque de la magnitud que Boudica estaba preparando. Cuando Suetonio Paulino, el gobernador de Britania, recibió noticias de la rebelión, abandonó su campaña en Mona de inmediato y marchó hacia Londinium con la intención de organizar una defensa. Suetonio era un comandante experimentado, conocido por su dureza y su férrea disciplina. Sin embargo, al llegar a la ciudad, se enfrentó a una realidad sombría.
no tenía suficientes tropas para enfrentarse al ejército de Boudica, que había crecido enormemente con la incorporación de nuevas tribus. Evaluando la situación, Suetonio tomó una decisión difícil pero pragmática: evacuar Londres. Para un líder romano, abandonar una ciudad tan importante era una medida extrema, pero Suetonio entendió que preservar sus fuerzas intactas era esencial para evitar un desastre total. Ordenó a los habitantes que pudieran huir que lo hicieran de inmediato, dejando la ciudad a merced de Boudica. Esta decisión, aunque estratégicamente sensata, condenó a quienes no pudieron escapar. Los ancianos, los enfermos y los colonos romanos que dependían de la protección de las legiones fueron abandonados, convirtiéndose en las primeras víctimas del inminente ataque. Ante la noticia de que Londinium estaba indefensa, Boudica dirigió a su ejército hacia la ciudad con una determinación inquebrantable. Para ella, Londres no era solo un objetivo militar, sino un símbolo del control económico y político de Roma sobre Britania. Cuando el ejército de Boudica llegó a Londinium, la escena fue caótica. Los ciudadanos que no habían podido escapar intentaban desesperadamente buscar refugio, mientras los guerreros britanos, impulsados por su furia acumulada, destruían todo a su paso. Las calles se llenaron de gritos y llamas mientras la ciudad era saqueada sin piedad. El saqueo de Londinium por parte del ejército de Boudica fue tan implacable como simbólico. La ciudad, que había prosperado bajo el dominio romano, se convirtió en un caos de humo y cenizas. Las fuerzas británicas, enardecidas por la ira de años de opresión, no dejaron piedra sin remover. Tiendas, talleres y casas fueron saqueados y luego incendiados. Los colonos romanos que no lograron huir fueron capturados y ejecutados brutalmente, como represalia por los abusos sufridos por los britanos. Según las fuentes romanas, los prisioneros eran llevados a los altares de los dioses celtas y sacrificados en rituales destinados a invocar la victoria y sellar su venganza. Aunque estas descripciones pueden estar exageradas por el sesgo de los cronistas romanos, los restos arqueológicos revelan una capa de cenizas en Londinium que confirma la magnitud de la destrucción. El fuego consumió la ciudad con tal intensidad que incluso las estructuras de piedra se derrumbaron. Los edificios del foro, los mercados y los templos que alguna vez simbolizaron la autoridad romana quedaron reducidos a ruinas. Era más que un ataque físico. Era un acto de desafío que proclamaba la voluntad de los britanos de recuperar su tierra y su libertad. Los relatos de los pocos supervivientes que lograron escapar pintan una imagen desgarradora. Algunos narraron cómo las calles se llenaron de humo y cuerpos mientras las llamas consumían todo a su paso. Otros describieron el ensordecedor estruendo de los carros de guerra británicos que avanzaban por las calles, seguidos de guerreros que destruían sin piedad. Tácito, en sus anales, señala que el impacto psicológico del ataque fue tan devastador como el daño material. Los colonos romanos que lograron huir se convirtieron en refugiados, llevando consigo historias de terror que se extendieron rápidamente por todo el imperio. El incendio de Londinium se convirtió en un testimonio de la furia celta y un recordatorio perdurable de la fragilidad del dominio romano en Britania. El levantamiento de Boudica, un testimonio del valor y la furia. Mientras los ecos de la masacre de Londinium resonaban por toda Britania, el miedo se apoderaba de los colonos romanos en cada rincón. La implacable ira de Boudica y su alianza de tribus rebeldes había sembrado semillas de desconfianza y odio profundo entre los britanos y sus opresores. La caída de Verulam, una próspera ciudad que simbolizaba el dominio romano, fue un golpe devastador para el imperio. Aunque los habitantes de la ciudad no eran soldados, habían prosperado bajo el sistema romano, lo que los convertía en traidores a los ojos de muchos de sus compatriotas. Sin murallas defensivas para protegerse, Verulam sucumbió al implacable avance de las fuerzas rebeldes. Las escenas de caos y devastación que se desarrollaron en Verulam fueron un presagio de la brutalidad que Boudica estaba dispuesta a desatar. Casas, mercados y templos fueron saqueados y destruidos, mientras que los colonos eran masacrados sin piedad. Los restos arqueológicos revelan una capa de cenizas que testimonia la destrucción total de la ciudad. El teatro romano, un símbolo de la influencia cultural de Roma, quedó reducido a escombros. La caída de Verulam marcó el punto álgido del levantamiento de Boudica, solidificando su reputación como una líder imparable. Las tribus que habían dudado en unirse a la rebelión comenzaron a verla como una causa justa y potencialmente victoriosa. Sin embargo, las tácticas de Boudica, aunque efectivas para sembrar el caos,
también estaban sembrando las semillas de su propia ruina. La brutalidad de sus ataques, especialmente contra los civiles, comenzó a alienar incluso a algunos britanos romanizados. Además, la destrucción sistemática de las ciudades estaba socavando la posibilidad de establecer un territorio sostenible después de sus victorias iniciales. Para Roma, la destrucción de Verulam fue un golpe más a su moral y autoridad. Los colonos que escaparon llevaron consigo historias de horror, alimentando el miedo entre las poblaciones romanas en toda la provincia. Mientras el ejército de Boudica continuaba su implacable avance, el comandante romano Suetonio se preparaba para un contraataque. Comprendiendo que enfrentarse directamente a un ejército tan motivado sería un error, Suetonio optó por desplegar tácticas más cautelosas. Reunió a las legiones romanas dispersas, reforzó sus filas y eligió cuidadosamente el lugar para la batalla decisiva. Instruyó a sus tropas para que mantuvieran una formación disciplinada, sabiendo que su habilidad en combate cuerpo a cuerpo sería crucial para contrarrestar los ataques rápidos y desordenados de los britanos. Mientras Boudica y Suetonio se acercaban al enfrentamiento final, el destino de Britania dependía del resultado de su batalla en Watling Street. El ejército de Boudica, compuesto por decenas de miles de guerreros de diferentes tribus, era una fuerza formidable. Cada guerrero llevaba consigo cicatrices de opresión, tanto físicas como emocionales, y su ira alimentaba su determinación. Antes de la batalla, Boudica organizó ceremonias para invocar la protección de los dioses celtas. Los druidas, líderes espirituales clave, ofrecieron sacrificios y entonaron cánticos, uniendo a los guerreros bajo el estandarte de Andraste, la diosa de la guerra y la victoria. Boudica, sobre su carro de guerra, arengó a sus tropas con palabras que resonaron con la fuerza de una tormenta. Hoy no solo nos enfrentamos a Roma, sino que luchamos por nuestras tierras, por nuestras familias y por el honor que nos han arrebatado. Nunca olviden que esta es nuestra tierra, y que ningún imperio puede aplastar el alma de Britania. El valor frente a la disciplina, una batalla por la libertad y el imperio. En el corazón de un territorio indómito, dos ejércitos se encontraron en un choque titánico que definiría el destino de una nación. Por un lado, Boudica, una reina guerrera, comandaba una hueste de guerreros britanos, su espíritu de lucha ardía con la intensidad del propio sol. Por el otro, Suetonio Paulino, un experimentado general romano, guiaba a las legiones imperiales. Su disciplina y organización eran tan firmes como el acero de sus espadas. Boudica, una líder carismática, había unido a las tribus británicas bajo su pendón, su ira encendida por la injusticia y la opresión. Pero sus guerreros, aunque intrépidos y hábiles en emboscadas y asaltos rápidos, carecían de la instrucción y la experiencia militar necesaria para enfrentarse a una fuerza profesional como la romana. Suetonio, por su parte, sabía que se enfrentaba a un desafío monumental. Aunque las legiones romanas estaban superadas en número, poseían la disciplina, la cohesión y la experiencia que habían hecho invencible al imperio durante siglos. El general romano elaboró una estrategia ingeniosa, aprovechando el terreno a su favor para contrarrestar la ventaja numérica de los britanos. Con cuidado, Suetonio eligió un campo de batalla flanqueado por bosques, lo que restringiría la maniobrabilidad de los carros de guerra de Boudica. Sus tropas se desplegaron en una formación de cuña, diseñada para resistir los ataques frontales y penetrar con fuerza en el corazón del ejército enemigo. El general romano también invirtió tiempo en fortalecer el espíritu de sus hombres. Aunque los legionarios eran veteranos endurecidos por las batallas, la magnitud de la rebelión y los horribles relatos de atrocidades cometidas por los britanos podrían haber minado su moral. Suetonio les recordó su entrenamiento superior, su disciplina y el orgullo de servir al imperio más poderoso del mundo. «No luchamos solo por Britania», proclamó, «sino por Roma misma. Hoy la disciplina vencerá a la furia y nuestra victoria será inmortal». Cuando amaneció el día de la batalla en Watling Street, el aire estaba cargado de tensión. Boudica lideraba un ejército vasto y fervoroso, decidido a luchar hasta el final. Suetonio, con sus fuerzas más reducidas pero disciplinadas, dispuso sus tropas en el terreno estratégicamente elegido. Las legiones romanas formaron una cuña apretada, con las legiones 14 Gemina y XX Valeria Victrix en el núcleo, respaldadas por tropas auxiliares en los flancos y una caballería ligera en la retaguardia. Boudica, por su parte, desplegó su ejército en una formación amplia, confiando en la superioridad numérica. Sus carros de guerra,
que habían sido cruciales en sus victorias anteriores, encabezaron el ataque, seguidos por oleadas de guerreros armados con espadas, lanzas y arcos. Las familias de los guerreros británicos observaban desde lejos, sus corazones llenos de orgullo y esperanza por la victoria venidera. Cuando comenzó el asalto, el ejército de Boudica avanzó con un estruendo ensordecedor. Los carros de guerra se abalanzaron hacia las líneas romanas, creando una nube de polvo que oscurecía el horizonte. El rugido de los guerreros británicos, el choque de armas y el relincho de los caballos retumbaron como un trueno, destinados a aterrorizar a los romanos. Pero Suetonio había preparado a sus hombres para este momento crucial. Las líneas romanas permanecieron firmes, protegidas por sus escudos y lanzas. Cuando los carros británicos se acercaron, los legionarios soltaron una lluvia de jabalinas, desestabilizando a los conductores y derribando a los caballos. Los carros, que habían sido una ventaja táctica en batallas anteriores, se convirtieron en un obstáculo, bloqueando el avance del resto del ejército británico. Mientras los britanos luchaban por reorganizarse, Suetonio ordenó a sus tropas que avanzaran en formación de cuña. Los legionarios romanos, bien entrenados y equipados, se abrieron paso entre las filas británicas, cortando y empujando con una implacable eficiencia. El ejército de Boudica, aunque numeroso, carecía de la disciplina y la cohesión de las legiones romanas. A medida que los romanos empujaban hacia adelante, la confusión se extendió por las filas británicas. Los guerreros que no pudieron retirarse quedaron atrapados entre la línea romana y sus propios carros, convirtiendo lo que había comenzado como un ataque masivo en una caótica desbandada. Desde su carro de guerra, Boudica intentó desesperadamente reunir a sus tropas, pero la magnitud del caos era abrumadora. Los guerreros britanos, muchos de ellos motivados por la furia más que por la estrategia, cayeron en masa ante las tácticas organizadas de los romanos. La batalla terminó en una masacre. Los romanos, según Tácito, mataron a más de 80.000 britanos, mientras que sus propias bajas fueron mínimas, alrededor de 400 soldados. Aunque estas cifras pueden ser exageradas, dan testimonio de la magnitud de la derrota británica. Boudica, junto con algunos de sus seguidores más leales, logró escapar del campo de batalla, pero su sueño de liberar Britania se había hecho añicos en Watling Street. La temida fuerza de los britanos había sido aplastada, y el mensaje de Suetonio era claro: la rebelión no sería tolerada. Los ecos de la rebelión, cicatrices y el legado perdurable de Boudica. Sumergido en el torrente de la historia, he contemplado el precio del desafío al imperio, un precio que ha resonado en mi ser. El emperador Nerón, al ser testigo de la magnitud del levantamiento en Britania, sintió la inquietud que corroía su interior. Las tácticas implacables de Suetonio habían dejado una cicatriz profunda en el corazón de las tribus locales. A pesar de la indiscutible victoria militar, el resentimiento se había arraigado profundamente, albergando el espectro de una nueva insurrección. Para apaciguar la llama del descontento, Nerón relevó a Suetonio de su cargo de gobernador. Roma adoptó un semblante más conciliador, reduciendo los impuestos y reformando la administración con el objetivo de suturar las heridas que habían inflamado la rebelión. Publio Petronio Turpiliano arribó a Britania con la ardua tarea de restaurar el orden sin recurrir a la brutalidad de su predecesor. Se implementaron reformas para aliviar la carga fiscal y preservar, al menos superficialmente, las costumbres de las tribus locales. Roma consolidó su presencia militar en la provincia, erigiendo fortalezas y mejorando las rutas de comunicación para garantizar una respuesta expedita a cualquier amenaza. Britania se transformó en una provincia más férreamente controlada y militarizada, con una infraestructura que facilitaba tanto el comercio como la supremacía romana. El destino de Boudica tras la batalla ha eludido a los historiadores durante siglos. Las fuentes romanas como Tácito y Dion Casio ofrecen relatos dispares sobre sus últimos días, dejando un halo de misterio y leyenda. Según Tácito, Boudica, al verse derrotada y su causa desmoronándose, ingirió veneno para escapar de la ignominiosa captura romana. Este relato resuena con las costumbres celtas, que veneraban la dignidad y el dominio sobre el propio destino. Para una líder como Boudica, caer prisionera y ser exhibida como trofeo en Roma habría sido una humillación intolerable. Por otra parte, Dion Casio sugiere que Boudica sucumbió a una enfermedad poco después de la batalla. Esta versión,
aunque menos dramática, destaca el agotamiento físico y emocional extremo que debió soportar después de liderar una campaña tan ardua. Independientemente de las circunstancias de su muerte, marcó el final de un capítulo de resistencia activa, pero no el ocaso de su legado. Aunque derrotada, Boudica dejó una huella indeleble en el lienzo de la historia. Su rebelión, aunque efímera, desafió al imperio más poderoso del mundo, demostrando que incluso los oprimidos podían alzarse y luchar por su dignidad. Aunque los días de grandes rebeliones habían llegado a su fin, el espíritu de resistencia de Boudica siguió vivo, narrado en leyendas, versos y crónicas de un pueblo que nunca dejó de anhelar la libertad. Mientras el Támesis fluya y las colinas británicas retengan los ecos de tiempos pasados, el nombre de Boudica resonará, inmortalizado por el viento y grabado en las almas de quienes se resisten a la tiranía.